Buenas noches a todos. Qué bueno verlos. Tengan la fineza de ponerse de pie. Espíritu Santo, muchas gracias por esta noche. Gracias por darnos tu palabra, por bendecirnos con tu enseñanza y sacarnos de la ignorancia que muchas veces llega a nuestras vidas. Gracias porque nos has escogido para conocer estos misterios y como tú dijiste, a nosotros se nos ha revelado el misterio de los reinos de los cielos. Y es un privilegio haber sido escogidos por ti para tener ese honor que tú nos declares tu palabra. Pero no queremos ser solo oidores, queremos ser hacedores para poder honrar el regalo que nos Gracias porque a pesar de todo lo que hagamos, te amamos, porque tú nos amaste primero. Por eso podemos amar a nuestro prójimo, porque nos has enseñado lo que es el amor del Padre, del hermano, del amigo. Tú llevas todas nuestras necesidades emocionales, físicas y espirituales. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje de Mateo, cuando el Señor está en un monte próximo a reunirse con el Padre, previo a ir a la cruz, el Señor entra en un momento de agonía y se transfigura delante de sus apóstoles. Recordemos que el Señor tenía 3 grupos de amigos. Tenía 70 por un lado, tenía 12 y también tenía 3. Eso nos enseña que nosotros podemos tener muchos conocidos, pero pocos amigos. Pero eso no quiere decir que no podamos tener amigos. El asunto es saber escogerlos, saber discernir en quienes podemos confiar, y eso es algo que el cristiano le cuesta demasiado. Heridas por situaciones que nos dolieron, nos ofendieron, y eso hace que nos volvamos hasta cierto punto, y aunque la palabra suene real, nos volvamos antisociales. Por eso, para muchos cristianos es más fácil tener amigos en el mundo que en la misma iglesia, porque el enemigo también se empeña en estigmatizarnos, haciéndonos creer que en la iglesia hay gente hipócrita, hay gente falsa, hay gente que finge amor y no son sinceros. Pero eso no solamente es en la iglesia, sino también en el club de leones, también es en las asociaciones. Donde quiera que haya humanos, va a haber esta clase de personas. Pero el problema es que en la iglesia sí la gente, por trabajo de Satanás, se empeña en creer que la iglesia tiene que ser compuesta por gente perfecta. Que en la iglesia debemos encontrar gente que no nos traicione, gente sin problemas emocionales, sin conflictos y gente que pueda llenar nuestro perfil.
Ese es el problema. Porque si nosotros somos socios de cualquier club de playa o de deportes, cualquier cosa, vamos a encontrar gente aprovechada. Por ejemplo, en el pasaje donde usted vive o en la colonia, siempre va a haber alguien que no paga la guardianía, siempre. Gente que no paga los servicios, agua, luz, teléfono, y se aprovechan de otros. Eso quiere decir que en esa cuadra no hay gente perfecta, también hay mañosos, igual que en la iglesia. Alguien con quien compartir un momento de amistad, de coinonía, no de crítica ni de murmuración, sino alguien con quien compartir un momento de amistad. Pero es difícil aún para mí como pastor. Y eso lógicamente me había estado provocando ciertos problemas. Porque yo también, cuando yo me bajo de aquí del púlpito, soy una persona como ustedes, con necesidades de un abrazo. La psicología enseña que el problema de la pandemia ha agudizado la depresión, pero no la depresión de esa que nos pone a dormir y que nos aísla de la gente, sino una depresión interna por falta de contacto. Por eso es que son 3 los elementos básicos que nosotros como seres humanos necesitamos. Necesitamos primero palabras de afirmación, palabras que nos hagan sentir que valemos, que somos importantes. La segunda necesidad básica de todo ser humano es el contacto físico, un abrazo. Al decir contacto físico no estoy hablando de perversiones, estoy hablando de un abrazo, un apretón de manos. Por eso incluso con esto de la pandemia hasta se inventaron saludos por lo menos para tener, pero realmente fuimos hechos para el abrazo, fuimos hechos para el contacto. Por eso es que lo primero que brota en una relación es un estrechar de manos, un abrazo, cuando ya la amistad es un poco más profunda, un abrazo, un beso. Pablo lo dice, saludaos con un ósculo santo. Quiere decir, hermanos, salúdense con un beso de santidad. Así que no todos los besos son pervertidos, ni sucios, ni asquerosos. Pero lo que pasa es que el diablo se encarga de ensuciar esos ingredientes, de manera que mucha gente en la iglesia se niega a recibir y a dar esas muestras de afecto. La tercera necesidad básica de todo ser humano es tener coinonía con alguien. Por eso es que en la iglesia primitiva, dice Pablo y Pedro, que son los que nos dan esas historias, esos episodios, se reunían en las casas para comer. Entonces se invitaban. Ese hecho no es solamente para invitar a comer. El hecho de invitar a la gente a sus casas no era sencillamente de llenarse el estómago, sino era una muestra de afecto, de contacto, de relación, porque somos hechos para ese tipo de 3 necesidades básicas. Y supuestamente, según el Espíritu Santo, la única institución que puede llevar a cabo eso, ¿cuál es? ¿El gobierno? No, la iglesia. Tristemente es donde menos se practica esas 3 necesidades. Entonces vemos que la iglesia carece, la iglesia sufre de soledad, sufre de llenar esas necesidades. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús necesitó ese tipo de relación por ser 100% hombre. Por eso el pasaje que vamos a estudiar esta noche nos enseña que cuando los discípulos le fallaron a Jesús, cuando él estaba angustiado y se transfiguró por el Espíritu Santo, le había dicho a sus amigos que lo ayudaran, que lo acompañaran en su sufrimiento. Fíjese que está demostrado, con esto del COVID se ha estudiado mucho el fenómeno,
de que los pacientes de COVID con una afección muy fuerte, la mayoría que lograron salir adelante fueron los que fueron atendidos en su casa, porque ahí estaba el contacto de sus familias. En cambio, en el hospital se morían más rápido por la frialdad. Entonces inventaron el recurso de hacer videollamadas para que por lo menos vieran a sus familias, a sus esposas e hijos, porque la medicina moderna ha descubierto que cuando alguien se enferma y recibe visitas, ya un buen porcentaje de salud se le inyecta con el solo hecho de estar ahí. Ahora la iglesia carece de eso, por la desconfianza, por los traumas, por la separación, por los conflictos, de que no me gusta que me visiten o no me gusta visitar. Por eso es que toda iglesia debe tener un ministerio de visitación. Nosotros lamentablemente hemos tenido que suspenderlo precisamente porque los traumas de nuestra población han rechazado rotundamente ese ministerio tan hermoso. Y entonces, lógicamente, ¿qué pasa? Que un enfermo que se aísla totalmente es más próximo a morir que un enfermo que está rodeado por sus familias. Por eso los mismos médicos, aunque a ellos les conviene cobrar que un enfermo esté en sus cuartos, en sus habitaciones de hospital, pero para ver mejoría palpable en esos pacientes, le dice, lléveselo a su casa, porque ahí se va a curar mejor que aquí con nosotros. ¿Cómo es posible que ahí en su casa se va a curar mejor? No son las jeringas, no son los catéteres, no son nada de eso. Es el amor, el cariño, el afecto con que se rodea el enfermo. Entonces, ¿de qué estamos hablando esta noche? Mateo dice que cuando Jesús estaba sufriendo su máxima prueba y le dijo a sus amigos que lo ayudaran a orar, pero ellos se durmieron y el Padre perfecto, viendo la necesidad de su hijo, de que sus amigos lo habían dejado solo, lo habían abandonado, aunque fue involuntariamente, pero lo abandonaron por cualquier cosa. Entonces le mandó a 2 varones, a Moisés y Elías. Y teológicamente hablando, lo que significa esto es que Moisés y Elías fueron a consolarlo, a decirle que pasara la prueba, porque ellos en ese momento, estamos hablando del Antiguo Testamento, todavía ninguno de ellos había subido al cielo, todos estaban en el Seol, no en el infierno, porque fueron hombres santos, pero sí estaban en un lugar intermedio que la Biblia le llama el seno de Abraham. Por eso es que cuando Jesús cuenta aquella parábola del hombre rico y Lázaro, le dice el rico, mira, manda a Lázaro para que le hable a mis hermanos, ya, porque él está en el seno de Abraham, está contigo Abraham, mándalo. Y Abraham, ¿qué le responde? No se puede, hay un abismo. Él recibió sus males en la tierra y tú recibiste los bienes y nunca le compartiste nada, así que no puedo mandarlo porque él está ya en mi seno, está aquí próximo a esperar la redención del hombre para que se vaya al lugar que le pertenece. Entonces el seno de Abraham es un lugar intermedio en donde las almas del Antiguo Testamento estaban esperando que apareciera el Mesías prometido. Entonces ahí están Moisés y Elías, de manera que cuando Jesús está pasando momentos de angustia, de necesidad humana, no necesidad espiritual, él necesitaba a alguien de carne y hueso para que lo consolaran, para que lo tocaran, para que lo abrazaran, para que le hicieran sentir que valía la pena lo que estaba a punto de hacer, que no claudicara en su misión. Y sus amigos no estuvieron con él. Ahora lógicamente el Padre perfecto le manda a estos 2 hombres. Ahora, ¿quiénes fueron estos 2? Por eso el mensaje se llama ¿quiénes fueron?
Por ejemplo, cuando vemos las vidas de estos dos gigantes de la fe, que fueron Moisés y Elías reuniéndose con Jesús en el monte, sin conocer quiénes fueron antes de esa reunión, tendemos a verlos como vencedores, como hombres íntegros y valientes, que seguramente nunca sufrieron ningún percance ni un ataque de Satanás para hacerlos sentir fracasados. Eso creemos, que el Señor le mandó dos gigantes de la fe. Pero, ¿quién fue Moisés? Moisés fue un hombre común y corriente como nosotros. La única diferencia es que el Señor le insufló un carácter, lo educó en el palacio de Faraón, lo enseñó a obedecer para que pudiera mandar después. Pero él era un hombre iracundo, era un hombre que a veces se descontrolaba con su carácter. Para empezar, cuando vio que un egipcio estaba golpeando a un hebreo, intervino y lo mató. O sea, no podía controlar su fuerza. Era un hombre iracundo, era un hombre violento per se. Entonces, lógicamente, necesitó 40 años estar allá con su suegro, apacentando ovejas, para ir aprendiendo a gobernar sus instintos, porque Dios tenía un plan para él. Sin embargo, en el historial personal de Moisés hay un asesinato. ¿Ve? Hay un asesinato. Y luego lo hace guía del pueblo, y entonces llega un momento en que en el desierto Moisés pierde los estribos también. Pierde los estribos cuando el Señor le dice que le hable a la roca, y él en un momento de cólera, de enojo por la rebeldía del pueblo, le pega a la roca. Y todos sabemos que la roca era Cristo. Entonces Moisés pecó contra el Señor. Sin embargo, el Señor lo perdona, pero las depresiones de Moisés fueron tremendas. Veamos Éxodo 32, por favor. Paola, Éxodo 32. Estamos haciendo un análisis transaccional de la vida de Moisés para que veamos qué clase de persona era. Pero ahora, dice Moisés, después de que el pecado del becerro de oro, y el Señor le dijo, voy a matar a toda esa gente. Y Moisés le dijo, mira, si es tu voluntad, perdona su pecado, Señor, y si no, bórrame del libro que has escrito. Mátame mejor. Mátame, si los vas a matar a ellos, me matas a mí. Vea el atrevimiento con que Moisés le habla al Señor, y lo hace, por así decirlo, lo hace recapacitar, como que le corrige el rumbo al mismo Dios. Eso muestra que Dios es tan paciente con usted, conmigo y con Moisés, que no importa su currículum, en el momento en que el hijo necesitó de apoyo, de respaldo y de compañía, el padre no duda en decirle a Abraham, préstame a Moisés, porque mi hijo necesita consuelo. ¿Se da cuenta? ¿Aló? ¿Ah? Eso quiere decir que si este gran hombre pudo haber sido instrumento del Padre para consolar a su hijo, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? ¿Cómo no nos va a usar? Ahora, luego dice que también estaba Elías. Vamos a ver la vida de Elías. Elías es el hombre que hizo que el Señor enviara fuego del cielo. Cortó las cabezas de 800 profetas falsos y adoradores de Baal. Sin embargo, la amenaza de una mujer hizo que deseara morirse. Este otro hombre, un iracundo tremendo, hombre de carácter, pero no de carácter invicto, sino de un carácter irascible. Donde Elías llegaba, daba miedo, daba pánico por el tipo de carácter que tenía. No le temblaba el pulso para hacer descender fuego del cielo y consumir a cualquiera. Tenía un ñeque a toda prueba. Tenía un carácter de virilidad, de hombría muy frontal, tanto que Acab, que es el rey de Israel en ese momento, esposo de Jezabel,
le habla fuerte, le habla duro. Y no solamente a él, sino a todos aquellos que se cruzaban en su camino. De manera que ver a Elías, la gente salía corriendo, no por miedo a Elías, sino lo que significaba ver a ese hombre. Por eso cuando aparece Juan el Bautista, que se vestía como Elías, la gente tembló, la gente entró en pánico, porque pensaron que era Elías resucitado, una parucía de Elías, y como conocían el carácter de Elías, cuando ven a Juan, piensan que él es el mismo. Por eso le preguntan, ¿eres tú Elías? Por tu forma de vestir, por tu carácter tan frontal, tan confrontativo. Entonces ahora tenemos el perfil de Elías, que Elías tampoco fue una mansa paloma. Elías fue un hombre, hermano, de mucho cuidado. Sentó una cátedra de violencia, de irritabilidad, porque era extremadamente celoso con el reino de Dios. Pero vea lo que encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4. Primer libro de Reyes 19, 4. Él anduvo por el desierto. Esto sucedió cuando Jezabel lo amenazó, después de haber matado a sus profetas. Y les dijo, mañana a esta hora vas a estar hecho exactamente como ellos. Y el gran hombre se acobardó de tal manera que anduvo por el desierto un día de camino, 15 kilómetros aproximadamente, y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Aquí tenemos otro paradigma de la humanidad como la suya y como la mía. Otro hombre que le dice, Señor, ¿sabes qué, Señor? Mejor mátame. Mátame porque mira cómo están las cosas. Por defender tu reino y deshacerme de esos profetas falsos de Jezabel. Por defender, Señor, tu reino espiritual y haber confrontado a los reyes Jezabel y Acab. Mira cómo estoy. No vale la pena seguir viviendo. Así no vale la pena. ¿Sabes qué? Mejor mátame. Entonces tenemos otro hombre con una depresión, porque después dice la Biblia que se fue a una cueva y se durmió. O sea, cayó en una postración terrible. Todas sus fuerzas, todo el vigor se le vino abajo. Y tuvo Dios que mandarle un ángel que le diera de comer, y por 3 veces lo despierta para que coma, porque le dijo, largo camino te espera. Pero Elías, lógicamente, ya había decidido en su fuero interno ya no seguir con el ministerio. ¿A quién tenemos aquí entonces? Tenemos 2 paradigmas que no dudaron en mostrar su debilidad, su necesidad, su esencia. Aquí tenemos a 2 hombres que mostraron perfectamente el néctar de su debilidad. Pero sin embargo, en los últimos tiempos Dios los usa para eso. Entonces la pregunta es, ¿qué impide que usted sea usado? ¿Qué pecado tan grande ha cometido como para creer que Dios ya no lo va a usar, que lo va a desechar, que lo va a hacer a un lado, que usted no sirve para nada? Por eso es que Pablo, conociendo todo esto que nos está revelando el Espíritu Santo, dice en alguna parte, porque con la consolación con que fuisteis consolados, anda y consuela al que necesite. Es un juego de palabras, pero es fácil de entender. Solamente los que hemos sido consolados podemos consolar. Por eso es que ahora se explica por qué en el monte el Señor mandó a estos 2 hombres. Ahora aquí hay otra cosa, está escondida. Me gusta mucho buscar lo que está en la Biblia, pero que no está. Es un axioma. Está, pero no está. ¿Por qué manda a Moisés y a Elías? Repito, porque ellos estaban en el seno de Abraham. Y ellos habían creído que un día el Mesías de Israel iba a llegar y los iba a llevar a todos al cielo. ¿Me explico? Entonces a ellos se les achaca que fueron con Jesús y decirle, Señor,
no puedes evitar ir a la cruz, como me pasó a mí con Moisés, como me pasó a mí con Elías. Señor, yo fui débil, me metí en la cueva, me tuviste tuve que darle mi ministerio a Eliseo, porque cuando Dios insiste con Elías, levántate y come, ¿sabes qué, Elías? Tú ya no puedes seguir adelante. ¿Sabes qué? Úngeme a Jehú como rey en lugar de Acab, úngeme a fulano de tal, y me vas a ungir a Eliseo, y tú te me vienes para acá, no para el cielo, sino para el seno de Abraham. Entonces, lógicamente, quiero preguntarle, ¿cómo se sentiría usted que su jefe le pida su puesto de trabajo y le diga, ¿sabe qué? La vamos a despedir, enséñale todo lo que sabe a la persona? ¿Lo haría de buen grado? ¿Lo haría contento? ¿Lo haría feliz? ¿Verdad que no? Imaginémonos qué sintió Elías cuando el Señor le dijo, mira, tú ya no puedes seguir siendo mi profeta, ya caíste en un bache emocional que ya no tienes el poder que yo te di. Así que, ¿sabes qué, Elías? Úngeme a Eliseo, porque por ahí está Eliseo esperando que yo lo llame a un ministerio poderoso. Así que antes de que otra cosa suceda, no dijo eso porque Dios conoce, pero estoy especulando. Antes de que otra cosa suceda contigo, mejor le entregas el ministerio a Eliseo y tú te me vienes con Abraham a esperar que mi hijo vaya y te redima. Ahora, allá adentro, ¿qué sentiría este gran hombre, Boris? ¿Cómo se sentiría? No solo ya había fracasado en el caso de Jezabel, no solo había permitido que la depresión lo venciera, sino que ahora le quitan el puesto. Un ministerio que había roto todos los cánones de su tiempo, porque Elías fue el único profeta de ese tiempo que fue levantado por Dios de esa manera, a excepción de Eliseo, que hizo 14 milagros, o sea, el doble de la unción de Elías. Pero estamos estudiando el fuero interno de este hombre, como el suyo, como el mío. A veces el cristiano, por eso empecé hablando de nuestros traumas. No queremos tener amistad porque el otro, a saber de dónde viene, pero la pregunta es, ¿y de dónde viene usted? Al privarnos, fíjese bien, cuando usted y yo nos privamos de tener interrelación, estamos escondiendo nuestra sal y nuestra luz para nosotros, porque en un desayuno, en un café, en una reunión informal, se puede compartir tanta experiencia que puede enriquecer al otro. Porque dentro de usted, como dentro de Moisés y dentro de Elías, había un potencial que iba a ser útil para levantar al Hijo de Dios. Ahora, si el Señor le hubiera preguntado a Moisés y a Elías, ¿quieren ir ustedes a consolar a mi hijo? ¿Qué hubieran dicho ellos? Ayúdeme. ¿Qué hubieran dicho? Hable. No, Señor, yo no estoy capacitado. ¿Cómo pretendes que yo vaya a consolar a tu hijo si tú conoces quién soy? Entonces, lo hermoso es que Dios no les preguntó. Dios solo les dijo a Moisés y Elías, vengan para acá, mi hijo necesita ayuda, vayan a ayudarlo. Ahora, ¿qué es lo que tampoco está? Jesús, si tú no vas a la cruz, nosotros nunca vamos a subir al cielo. Nos vamos a quedar eternamente en el seno de Abraham. Y el mismo Abraham está esperando que tú vayas. Así que por favor, Jesús, no hagas lo que yo hice. Porque en este momento Jesús no está deseando la muerte, pero está sudando gotas de sangre. En una forma figurada está muriendo de angustia. Entonces llegan los otros y le dicen, no hagas lo que yo hice, Señor. No permitas que el miedo, el temor, el dolor de los clavos, de los látigos, te hagan claudicar de tu tiempo, porque de tu sacrificio depende mi eternidad. Por favor, Señor. No lo regañaron, pero le dieron haber hablado un poquito así con convicción. ¿Qué dice usted? Lo que pasa es que nos asusta pensar en esto. Primero, porque la condenación del diablo ha venido a nosotros, y como hemos pecado tanto en el mundo, o aún dentro de la iglesia, en Cristo, que seguimos pecando,
Entonces, lógicamente, el diablo dice que somos unos chucos, que no servimos para nada y con qué cara vamos a ministrar a otros. Pero cuando vemos la misericordia de Dios a través de Moisés y Elías, nos debe dar una esperanza. Y eso me afirma a mí, que a pesar de mis hierros, de mis errores, de mis pecados, el Señor todavía no me ha quitado el ministerio. Y es motivo para mí de agradecimiento y de humillación. Porque cuando yo estudio esto y me doy cuenta de lo que hay detrás de estas historias, veo la misma, la mía, me veo a mí mismo. Y entonces no me queda más que decirle: Señor, gracias, porque me has hecho un hombre respetado como Moisés, me has hecho un hombre reconocido como Elías, pero solo tú y yo sabemos, Señor, de dónde vengo. Tú lo sabes. Sin embargo, te doy gracias por ese alto honor que me das. Así que estos dos hombres son paradigmas de lo que Jesús hace con nosotros, para que nosotros veamos la cantidad de gracia que el Señor derrama, que no importa de dónde venga usted, no importa lo que hizo, no importa lo que pudo haber hecho, qué pensó, qué hizo, cuántos pecados pudo haber acumulado, eso no importa, porque la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y ahora lo hace útil en su reino. Pero se necesita convicción, se necesita saber que a pesar de todo eso, puedo ser instrumento de bendición para otros. Y que no me tiemble el pulso para hablar del pecado, porque lógicamente eso puede también provocar que yo sea muy benévolo con los que pecan. Tengo que ser firme de acuerdo a la palabra, sabiendo que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Termino. Es por eso que verlos en compañía de Jesús en el monte alto, consolándolo, animándolo y ministrándole fuerzas para que siguiera su camino, para que terminara la obra a la cual fue enviado, es un cuadro hermoso de humildad, de humanismo, un cuadro tan hermoso como para que el Hijo de Dios, el Dios invicto, necesite la ayuda de dos hombres que sufrieron el quebranto de sus almas y que ahora pueden consolar y fortalecer el alma del libertador por antonomasia, que es Cristo. No nos avergoncemos de nuestros momentos difíciles, de nuestros momentos de debilidad y angustia, porque esa es la escuela que Dios usará para que podamos consolar a otros que puedan pasar por los mismos momentos que nosotros, porque solo los que han recibido consuelo pueden consolar a otros. Esto rompe el concepto de que en la iglesia hay gente hipócrita. ¿Por qué? Porque todos hemos sido pecadores, pero no todos somos hipócritas. Hay gente que disfraza su vida, hay gente que se disfraza de santo para no dar a entender que son gente común y corriente y que como tales pueden ir a imponer manos a un enfermo, esas manos que antes de Cristo o aún dentro del reino de Dios tocaron un cuerpo que no era suyo, tocaron algo que no era suyo. Esas mismas manos le sirven a Dios para ir y sanar enfermos. ¿Qué tal? ¿Nadie dice amén? ¡Qué tremendo! Creo que voy a repetir el mensaje. Esto debiera darnos gozo a todos de saber que Dios no nos usa por perfectos, que no nos usa por buenos. Por eso cuando el joven rico se le acercó y le dijo: Señor bueno, y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Porque tú te sientes muy bueno? Eso es lo que está escondido ahí. ¿Tú te sientes muy bueno, por eso me llamas bueno? O sea que te nivelas a mi nivel bueno. Quiero que sepas que bueno solo el Padre, solo Dios. Pero Jesús era Dios. ¿Qué hacemos con eso? Por eso es que es muy interesante estudiar el trasfondo de todo esto para poder entender por qué el Padre le mandó a dos hombres cuya naturaleza era exactamente igual que la nuestra. Y Jesús, siendo el Dios divino, el Dios perfecto, santo y bueno, se humilla
para permitir que estos dos le impongan las manos y le digan: Señor, por favor hazlo, no claudiques, depende de ti nuestro ascenso. Entonces, quiere decir que Dios le ha puesto a usted la oportunidad de ministrar a alguien, de compartir palabra con alguien. Y entonces, ¿qué sucede espiritualmente? Usted asciende de nivel. El Señor lo sube a otro nivel. Eso fue lo que pasó con Moisés y Elías. Después de haber consolado al Señor en su imperfección, lógicamente el Señor viene, Él se humilla y levanta a Moisés y Elías. Por eso dice que el Señor honra a los que le honran. Amén. Salga de este lugar con la certeza de que usted es útil para el reino de Dios. Que no importa con quién esté usted hablando, no importa quién fue usted. Una vez usted pasó por el bautismo, por el perdón de los pecados, por la sangre de Cristo, que usted pasó, como se dice, bajo la cruz. Usted es instrumento de bendición para otros, siempre y cuando sus traumas, sus negaciones, sus conflictos, su pobreza espiritual no le permita compartir con otros una bendición que solo usted puede tener para esa persona. Por eso es que muchas veces, después de una pequeña reunión, un café, un desayuno, la gente se va diciendo: mire, qué bien me hizo desayunar con usted, qué rico me siento. Y usted dice: pues si solo comí frijoles con alguaste. Pues sí, pero fue lo que habló, fue lo que le dijo, y esa persona se va con una tranquilidad. Ahora viene, mira a alguien que está en un problema emocional. ¿Qué hace? Lo invita a desayunar y lo llama a usted y le dice: fíjese, hermana, que él está pasando lo mismo que yo. Y usted empieza a expresar palabras de bendición. Ahora viene Dios y lo está levantando porque usted está aceptando que de su impotencia la gloria es para Dios. Bonito. Por eso es que a mí el diablo no me puede decir que yo no soy un buen predicador. El diablo no me puede decir: ¿y vos de dónde venís? Porque yo le voy a responder: ¿y tú de dónde vienes? ¿Sabes qué pasa, diablo? Le voy a enseñar esto, que el diablo viene de donde yo vengo. El diablo viene del cielo, ¿sí o no? Y yo vengo del cielo. La diferencia es que yo voy de regreso al cielo y él va al infierno. Esa es su cólera. Él quisiera que yo fuera con él también, porque como ambos venimos del cielo, la diferencia es que cuando el Señor venga por mí, me va a llevar al cielo. Y él se va al, ¿cómo dicen ustedes? Ahí donde usted ya sabe que va a ir si sigue pensando en lo mismo. Dicen gloria a Dios. Bueno, levántese, ponga sus barbas en remojo, porque alguien está esperando la riqueza espiritual que usted tiene. Así que no tenga miedo de hablar, no tenga miedo. Por eso el Señor nos mete a veces al hospital, nos manda problemas, nos manda dificultades con los vecinos para que nosotros seamos de bendición. Padre, gracias por las ofrendas. Te bendigo, gracias Señor por tu palabra, por enseñarnos e instruirnos, por poner palabra de consuelo, de bálsamo, de sanidad en nuestros labios, para aquellos, Señor, que necesitan un momento de solaz, una palabra de aliento, una palabra que los levante, porque nosotros ya pasamos por ahí. Nuestra riqueza no depende del dinero ni de las comodidades humanas. Nuestra riqueza depende de todo ese cúmulo de experiencias dolorosas que, como dijo el profeta, fueron amargas en su tiempo, pero cuando salen, Señor, de nuestro corazón, son más dulces que la miel. Gracias, bendigo las ofrendas en el nombre de Jesús. Amén y amén.